Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú las hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Busquemos la sabiduría de Dios para vivir sabiamente. Es el título de esta mañana. El principal propósito del libro del Proverbios es hacer sabio a todos los hombres. Es decir, que aprendan a vivir como Dios diseñó que se debe de vivir bajo su gracia. Dios, nuestro Señor, a través de este libro, quiere que la iglesia, su iglesia, a través de todas las épocas y del mundo, camine de manera sabia, sea sabia para poder responder en este mundo. Este mismo ofrecimiento de sabiduría fue el que presentó Satanás a Adán y Eva en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3 versículo 6. Pero no podemos darnos cuenta de este falso ofrecimiento de sabiduría si no empezamos por donde Eva debería haber iniciado o empezado: el temor del Señor. Ese es el punto de Proverbios. En capítulo 1 versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Por lo tanto, iglesia, ¿cuánta sabiduría necesitamos usted y yo por los asuntos de la vida? Todos necesitamos ser sabios en este mundo que se presenta atractivo a nuestros ojos, ofreciendo muchas cosas independientemente cuál sea su edad. Las ideas, argumentos vienen disfrazadas de verdad. Todo lo que ofrece el mundo lo disfraza, lo imita de una falsa piedad, de una falsa verdad. Y si usted y yo no tenemos la sabiduría que viene de lo alto para discernir, o sea, necesitamos la palabra para aprender a discernir, vamos a cometer muchos errores
si ponemos nuestra atención y voluntad en todo lo que le acabo de mencionar, y sus consecuencias van a ser desastrosas. Las vamos a tener que asumir. Recordemos que el corazón es engañoso, dice la palabra del Señor, Jeremías. Es engañoso por el pecado que hay dentro del ser humano. Por lo tanto, la mentira se disfraza, el engaño tratará de confundirlo a usted primero, antes que a los demás. Quiero contarle la historia de un hombre que cayó en un pozo, para que entendamos cómo el corazón pecaminoso nos lleva a ver el pecado desde varias perspectivas. Y una de esas perspectivas son bastantes buenas, tolerantes, religiosas y convincentes. Y observar cómo la mentira ha logrado disfrazarse y ha llegado al punto de confundir la iglesia, creyendo que así son y así deben de ser las cosas. Es por eso que necesitamos de la sabiduría para poder discernir. El mundo nos va a engañar y nos va a hacer creer que así como estamos caminando, tomando decisiones, es la manera como es. Es por eso que necesitamos usted y yo de esa sabiduría de Dios para poder saber qué es verdad, qué es mentira, si glorifica a Dios o no glorifica a Dios. Quiero contarles la historia del hombre que cayó en el pozo. Ojo, el pozo, la palabra pozo, es la figura del pecado. Quiero que usted, cuando lo esté escuchando, usted esté diciendo, pecado es el pozo. Un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Pasó un optimista y dijo, no está tan mal, podría salir. Pasó un pesimista y dijo, qué horror, nunca saldré de ahí. Pasó una persona objetiva y dijo, es lógico que alguien caiga ahí adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo, usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un legalista y dijo, probablemente mereces estar ahí en ese pozo. Pasó un fariseo y dijo, solo gente mala cae en los pozos. Pasó un falso maestro de la prosperidad y dijo, solo confiesa que no estás en el pozo. Pasó un oportunista y dijo, ¿cuánto estás dispuesto a pagar por salir del pozo? Pasó un psiquiatra y dijo, bueno, ven, vamos a platicar y ver qué terapia puedes hacer para que salgas del pozo. Pasó un psicólogo y dijo, a lo mejor es culpa de tus padres que estás ahí, en ese pozo. Pasó un moralista y dijo, Dios es amor, y Él te acepta aún viviendo en ese pozo. Pasó un activista de la libertad de género y dijo, nadie puede juzgarte por contarle a todos que naciste en el pozo. Pasó un matemático y dijo, quiero calcular cómo caíste en el pozo. Pasó un periodista y dijo, quiero entrevistarte, quiero la entrevista exclusiva sobre tu experiencia en el pozo. Y pasó un cienciólogo y dijo, el pozo solo está en tu mente. Pasó un pseudo cristiano y dijo, no es tan malo estar en el pozo, puedes vivir ahí sin que nadie lo sepa. Pasó un terapeuta y dijo, cree en ti y podrás salir del pozo. Y pasó un cristiano y dijo, no sé, podría ser que caí en el pozo, o quizás sea la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cuánta sabiduría necesitamos para saber si todo eso es verdad o mentira? ¿Cuánta sabiduría necesitamos en nuestros matrimonios? ¿Cómo dirigir a nuestros hijos? ¿Cómo sabiduría en el trabajo, con la familia, con los amigos? Así es la manera como el mundo y algunos cristianos ven el pecado, bajo la mentira del relativismo. Usted sabe que el relativismo es la famosa frase que dice, bueno, lo que es verdad para ti no es necesariamente la verdad para mí. Este pensamiento es una bandera en el mundo actualmente, pero muchos aún dentro de la iglesia piensan igual en temas de pecado, en temas de santidad y de las santas escrituras. Es por eso que en esta mañana, por medio de la palabra de Dios, por medio de Proverbios capítulo 4, quiero convencerlo
que Dios nos manda que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia. ¿A quién? Al Señor. Veamos el consejo del Padre a buscar sabiduría de los versículos de 1 al 13. En el versículo 1 nos exhorta dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Hermanos, Salomón parece decir: ay, cómo recuerdo cuando era joven y mi padre. ¿Quién era el padre de Salomón? El rey David. Recuerdo cuando era joven y el rey y mi padre trataba de enseñarme el camino correcto. Ahora que soy adulto y también padre, sé que tenía razón. Debemos de poner mucha atención como inicia el proverbio. Oíd, hijos. ¿El qué? No cualquier cosa. No es un chiste, no es un cuento, no es algo moralista que le está enseñando. La enseñanza de un padre. Es por eso que este proverbio son las exhortaciones que da un padre a sus hijos a que escuchen su consejo sabio. Salomón se sentaba y reunía a sus hijos, reunía a los jóvenes, reunía y comenzaba a dar consejos. En el versículo 3 y 4, Salomón está recordando los consejos del rey David. Leamos, dice así: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 4, y él me enseñaba. ¿Qué hacía el rey? Y él me enseñaba, dice el texto. Y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y habrá un resultado y vivirás. Por lo tanto, Salomón entiende perfectamente esto, y él hará lo mismo ahora con sus hijos, con todos aquellos que les van a escuchar o le estaban escuchando. El énfasis les enfatiza y recuerda el consejo de su padre David, que deben de guardar ¿qué? Sus mandamientos. El énfasis del texto dice: guarda sus mandamientos y vivirían. Que lo guardaran. En toda esta parte del texto podemos ver cómo Dios usa la palabra, y si lo leemos, no. ¿Cuántas veces? 6 veces para exhortarnos a no abandonar el consejo sabio del Padre. No es un no de prohibición, sino que es un no a no desobedecer, pero también a reflexionar, a que reflexiones. Si Dios se expresa de esa manera, es porque Él conoce nuestro corazón. Mire, hay algo maravilloso. Nosotros podemos engañar a todo el mundo, pero alguien que sí conoce tu vida y las intenciones de tu corazón, ese es Dios. Por eso que Él se expresa así, porque Él conoce toda la intención, conoce nuestro corazón pecaminoso, que nos llevará siempre a buscar nuestra propia voluntad y querer saberla fuera de Dios, fuera de la Escritura, fuera del consejo sabio del Señor. Entonces necesitamos de la sabiduría ¿de quién? De Dios, de Él, para poder saber qué es lo mejor, cuál es la voluntad de Él para encauzarnos, para poder caminar conforme a lo que Él desea. Pero lamentablemente nosotros manejamos nuestra vida conforme a lo que queremos. Tenemos una cosmovisión perdida, si no es que Dios no le en Él. Así caminamos, es la iglesia. Nuestra vida la queremos manejar conforme a lo que queremos, nuestros anhelos. El afán por el dinero, por las posesiones, por el placer, por el ocio, etcétera, etcétera. Aquel deseo no sano desmedido de alcanzar nuestras metas y propósitos siempre fuera de Dios. Y somos muy buenos evangélicos y buenos religiosos, que hasta textos ponemos en lo que nosotros queremos y decimos: es que Dios creó, es que Dios me llevó, es que Dios me está dirigiendo. ¿Qué tanto Dios está ahí? Cuando se nos presentan las oportunidades para alcanzar todo esto, aún no importando cuál sea el costo, muchos sin dudarlo lo tomamos y lo hacemos fuera de la voluntad de Dios. Yo le contara ejemplos míos. Y he recibido decepciones porque
al final, el propósito profundo, allá de lo más ínfimo en mi corazón, era hacer lo que yo quiero. Veamos que dice el versículo 7, dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nos aconseja que debemos de buscar ante todo el adquirir sabiduría para caminar y vivir en este mundo, y que por encima y sobre las posesiones necesitamos de la inteligencia. O sea que sobre lo más preciado para el hombre, como son las posesiones, ya en los versículos 8 y 9 vemos los resultados hermosos, como te engrandecerá y te honrará cuando la hayas hecho tuya, y dará gracia para vivir en plenitud. Estímala y ella te ensalzará, ella te honrará si tú abrazas. 9, guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te engrandecerá o te entregará. Una de las cosas que más me impacta del texto es cómo Salomón vuelve a exhortar a sus hijos o a su hijo, como al inicio del versículo 1. Igual lo hace en este versículo 10, solamente que acá tenemos un resultado más. Leamos, versículo 10. Oye, hijo mío, sí comenzó al inicio. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te ¿qué? Multiplicarán años de vida. Este texto nos está diciendo que los hijos de Salomón deben de oír atentamente sus razones sabias y tendrían vida. Igual nosotros como hijos de Dios, si escuchamos y vivimos conforme a su palabra, nuestras decisiones, porque mire, el resultado de nuestra vida es conforme a nosotros tomamos decisiones. Nuestras decisiones serán sometidas a las escrituras y podremos tomar una decisión sabia que nos puede llevar a vivir en plenitud delante de Dios y los demás. Y habla de la inteligencia y la sabiduría. No es lo mismo ser inteligente que sabio. La inteligencia nos da la capacidad de poder hacer algo. Usted puede ser muy inteligente en los negocios, pero sumamente inteligente para hablar con las personas, muy inteligente para reunir multitudes y poder llevarlas al punto que usted quiere, pero no necesariamente puede ser sabio. Usted puede tener la capacidad, vuelvo a decir, de hacer mucho dinero, pero no tener la sabiduría para manejar esa cantidad de dinero, sino que reventársela en su vida, irse al mundo, tomar malas decisiones, invertirlo en cuestiones que no son ni del Señor ni de su reino, creerse que ya conquistó la tierra, Marte, Júpiter, el mundo, el universo, y sentirse que es el gran yo soy. Oye, hijo mío, recibe mis razones. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron: haceme caso, haz esto? ¿Cuántas veces cuando abrimos la palabra Dios nos está exhortando, animando a hacer su voluntad, hijo? Y nosotros rompemos, estiramos los versículos a nuestra conveniencia. Y así como el rey David aconsejaba a su hijo Salomón, yo recuerdo muy bien los consejos de mi padre, inconverso, era cristiano. Consejos que no quise escuchar, ni mucho menos obedecerle, porque me parecían cuadrados. Es como cuando usted viene donde su pastor y le pide un consejo, y le dice: mira, dame un consejo, pero aleja un poquito, pone a un lado la Biblia. No quiero un consejo cristiano, porque ya ha pasado y pasa. Denlo mucho. Lo que usted va a hacer es irse a un despeñadero. Y me acuerdo que para mí eran cuadrados sus consejos de mi papá, tediosos, aburridos, y porque iban en contra de todo aquello que yo deseaba. Tenía un buen amigo en aquel tiempo, tenía como 18 años. Tenía un amigo que era diputado,
y a sus 30 años estaba en función y su familia tenía mucho dinero. Entonces él siempre andaba así, los montones de billetes de a 100 colones de aquella época, él, mujeres, alcohol, drogas. Yo, como dicen acá, ¿cómo le dicen acá? Un patojo de 18 años, 17, 18 años. Y recuerdo que me hice bien amigo de él y íbamos, consumíamos todo y mi papá: no te metas con él, hijo, te va a ir mal, él no es una buena persona. No, me estaba tocando mi gran amigo. Recuerdo una vez que hicieron un asado fuera de donde yo vivía y con unas mujeres que él quería y pretendía. Y llegamos bien noche y pido permiso. Déjame ir al asado. No vas a ir, es una zona peligrosa. ¿Qué hizo Héctor? Se fue, no le importó. Terminamos el asado de comer y bien noche, como a las 11 de la noche, cuando nos teníamos que salir de un pueblo a otro pueblo que se llama de Hilo Vasco a Cojutepeque. Son no sé cuántos kilómetros, más de 30. Vinieron unos delincuentes armados y por quererle robar la camioneta se dieron cuenta que él andaba armado y comenzó la disparadera, hermano. Y a mí me había dado un fusil, una metralleta, y yo me sentía Rambo 4 andándola, yo así comiendo y con el fusil cargándola, soplándola, viéndola, queriendo disparar. A la hora de las horas de la reventazón, ¿cree usted que la usé? No, ahí me quedé temblando y solo escuchaba que pasaban y ni uno me caía. ¿Qué cree usted que hizo mi gran amigo? Lo que me dijo mi padre: me abandonó. Él agarró la camioneta y se fue. Yo me quedé ahí. Miren, hermanos, de verdad se necesita de mucha sabiduría y de humildad para someterse a la palabra de Dios, porque nuestros argumentos pesan muchas veces y queremos poner la balanza sobre Dios y poner nuestra voluntad y doblegar a Dios, que esto es lo que queremos, y no somos sabios. En este bloque de textos con los versículos 12 y 13 dice: cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. El versículo 12 dice que la senda del sabio no se estrecharán sus pasos, no encontrará obstáculos. El creyente que obedece a la Biblia evitará tropezar entre obstáculos y trampas que otros encuentran al desviarse de la voluntad de Dios. Iglesia, no basta solo con adquirir sabiduría, también debemos de retenerla. Cuando te la den, cuando leas la palabra, tenés que retenerla, guardarla, aprenderla, meditar en ella, atesorarla en tu corazón. No la olvides, porque puedes tener el consejo sabio hoy y saber qué hacer hoy, pero ¿y mañana? Y en un año, cuando se te presenten otra vez problemas, cuando se te presente la manera que tenés que decidir, atesora la palabra de Dios, atesora su sabiduría. No solo es para el momento, y que ese es el problema. ¿Qué necesito hacer? Estamos en el problema, que no sé qué. La Biblia dice, ok, solo el momento, como que fuera una medicina, como cuando nos tomamos para el dolor de cabeza algo y después sigue nuestra vida. Atesore su palabra. No solo le sirve para ahora, no solo le sirvió para ayer, nos va a servir para pasado mañana, para todo el día, para toda la vida, para la eternidad. No la deseches, no la menosprecies, no menosprecies el consejo de Dios. Retén el consejo, dice, aférrate, no lo dejes. ¿Pero por qué? Porque es tu vida, dice el texto. Es nuestra vida. El cristiano depende de Dios, el cristiano depende de su palabra. Dice el versículo, porque es tu vida, sirve para nosotros, para nuestra vida acá, allá, acá en la tierra, por siempre.
Dice el versículo 13, es nuestra vida. ¿Quién es tu vida? ¿Qué es tu vida ante tus ojos? Tu trabajo, tu esposa, tus juegos, tus hobbies. ¿Qué es tu vida? Es que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí va a dar vuelta alrededor, ahí vas a estar toda tu vida, dando vuelta alrededor de eso. Pero si tu tesoro es la palabra, tu corazón, tu vida, todo va a dar vuelta alrededor de Cristo. Y vas a saber qué decidir. Hermanos, iglesia, ¿qué decisiones has estado tomando que están mal, que tú sabes que han estado mal? ¿Qué decisiones has tomado? Y sabes que en el futuro, o el futuro de esas decisiones, sus consecuencias, bien lo sabes, no vas a salir bien, pero aún así estás arriesgando. ¿O qué decisiones tienes que tomar y al mismo tiempo deseas glorificar a Dios? Porque también queremos glorificar a Dios. ¿Qué decisiones? Entonces usted necesita de la sabiduría de su Padre Celestial que está en la palabra de Él. ¿En dónde busca usted un consejo sabio, hermanos, hermanas? ¿En sus amigos en el bar? ¿En la cancha de fútbol? No, en las reuniones familiares cuando hace un asado. Ahí todos son expertos en algo. Ahí son teólogos. Ahí todos son comentaristas deportivos y analíticas deportivas. Ya sabemos quién va a ganar. Y ahí se ponen a pelear. No, ahí todos son consejeros matrimoniales. Mira, deberías de hacer esto. Ahí todos son politólogos. Quitan y ponen presidentes. Y comparan presidentes. El Salvador. Como quisiéramos tener lo que tenemos aquí. No, es que mira, es que lo que vemos, que en un futuro nosotros podemos ver que la situación económica, el déficit internacional con Marte cuando se junta con Júpiter, creemos de que puede llegar a un terremoto vía las Malvinas y comienza una serie de locuras. Pero está poniendo sus oídos. Es que esto es lo peor, cristianos. Ahí ponen sus oídos. Ahí están, es que mi amigo me dijo. ¿Qué dice la Biblia? Es que mi amiga me dijo que un clavo saca otro clavo. ¿En quién pone su confianza? ¿A quién le presta sus oídos, su mente, su espíritu para escucharlo? A sus familiares que no son cristianos. Mira, aquí tiene una iglesia preciosa. Dios, para gloria de él, le da un pastor que ama la palabra. Y el último que ustedes cuentan es con él. No, pero familiares que no son cristianos, pero tienen una, como dicen en Chile, si me está escuchando el hermano Juanpa, tienen una harta experiencia. Así dicen ellos, ¿no? O sea, mucha experiencia. Ahí están pidiendo consejos. ¿Y quién pide usted consejo? Hay muchos que hasta en la amante o el amante. ¿Son esas voces las que usted escucha? ¿Qué decisiones ha tomado que sabe muy bien que no han honrado a Dios, sus principios bíblicos, su matrimonio, a sus hijos, su iglesia, su entorno? ¿Por qué busca ser inteligente o sabio bajo los estándares suyos y de este mundo? Iglesia, amigos, ¿en dónde busca usted guía para caminar sabiamente? ¿En los libros de autoayuda? No, que conozco un libro muy bueno de psicología y este psiquiatra es excelente. O en su propia experiencia. Engañoso es el corazón, hermano. Su experiencia no vale. Recuerde, Dios nos manda que busquemos la sabiduría en su palabra para que podamos vivir en plenitud y obediencia. Los versículos 14 al 19
nos lleva a que necesitamos de esa sabiduría para evitar el pecado. Aquí Salomón enseña la separación del pecado y del mal. Como cristianos no podemos aislarnos del mundo, bien lo sabemos, no podemos meternos en una cajita e ignorar todo lo que está pasando. Estamos presa, estamos bajo la mira de este mundo y del pecado. Porque debemos de vivir con personas así, pero debemos de procurar ganarlas para el Señor y predicarles el evangelio. Pero no debemos dejarnos de infectar por sus pecados ni dejarnos arrastrar por sus caminos. Todos aquí tenemos relación con muchas personas no cristianas. Todos. Hermanos míos, vivimos en este mundo que ama, adora y alaba el pecado. Un mundo que celebra la depravación. Mire, la cultura cómo está, como decimos en El Salvador, pateada por todo este pecado. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, la música actual. Dios mío, el reggaetón, yo no sé qué es eso. Mire, acaba de estar un tipo en El Salvador, usted ya sabe quién es, y aquí estuvo en Guatemala. Padres cristianos les dieron permiso a sus hijos cristianos para ir a escuchar esa pornografía. Esa denigrar a la mujer. Llevar por el pie el santo vínculo del matrimonio. Padres cristianos. Sí, anda, hijo. Tienen que ser legalistas. A escuchar una música que exalta el pecado, la sexualidad, la sensualidad, la depravación. Y musicalmente no canta el tipo. Así se ha metido el pecado en las artes, en la música, en todo, hermano. Si no necesitamos sabiduría. Usted, sus hijos, su esposa, somos la presa de este mundo y Satanás de su intento porque amemos todo lo que Él ofrece. Esto es fuerte. Es por eso que estos textos deben de ser para todo consejo, para agarrar ese consejo a tiempo. Por lo tanto, es importante darle énfasis a las exhortaciones de los versículos 14 y 15. Dice el versículo 14, no siga la senda de los perversos. No siga la senda de los perversos. Después dice, ni vayas por el camino de los malvados. Pero parece que ahora los padres cristianos son ellos los que meten en la senda de los perversos a sus hijos. O usted. Yo espero que usted no haya estado ahí en ese concierto, hermano. Ay, oh, Dios mío. Pastor Carlos. Dios mío. Cuando nosotros leemos este texto que acabo de citar, el versículo 14, podemos ver esa exhortación del padre con urgencia. Podría ser que su hijo esté siendo quizás tentado y a punto de enredarse con personas a que la Biblia le llama perversos y malvados. Le menciona la palabra senda, que es un lugar por donde caminar y mantenerse. Le dice, no consideres seguirlo, no vayas con ellos, hijo, no permitas que te guíen y te lleven por esa senda, pues son perversos, son malos. Mira el consejo del padre. Después no vas a poder salir de ahí. Yo tenía 9 años cuando por primera vez consumí cocaína con unos hombres perversos ya mayores. No pude salir de ahí. Pasé más de 25 años de mi vida siendo adicto. Y mis papás sabían, porque yo me la sabía hacer. Entonces le está dando el consejo, son malos. Hermano, usted tiene hijos, usted sabe que son malos. No les dé el beneficio de la duda, es que quizás van a cambiar. No, son malos, no son cristianos. Van a querer que sus hijos vayan en la senda de la perversión. No sea permisivo, sea sabio lo que la palabra le está diciendo. Hijo, está siendo seducido, no lo sigas. Ellos intentan llevarte al fracaso. No dejes ese paso. No vas a poder salir, no vas a ser dueño de tu voluntad, no vas a poder ser dueño de nada. Después de que estés ahí, a partir de ahí vas a ser un fracasado.
terminarás como ellos, amando el pecado, rindiéndote al pecado. En el versículo 15 la exhortación amorosa continúa, porque señalándole, se lo señala, que evite el camino por donde ellos van a caminar. Le dice, evite ese camino. Directo. Yo creo que aquí no necesitamos ser teólogos para entenderlo. Evite ese camino, punto. No pases por él. Aléjate de ahí y sigue donde Dios te ha puesto. Si por insensatez ingresas al camino de los malos, entonces deberías apartarte de ese camino, ya, pronto. Si tú estás así, en un camino de los malos, si estás haciendo cosas que no glorifican a Dios, salte pronto. Pide perdón, ve al trono de la gracia ya, al oportuno socorro, pídele perdón al Señor y continúa en Él, con urgencia. La sabiduría habla y dice que lo evitemos y que no nos alejemos del buen camino, pero que sí nos alejemos del mal. Luego en los versículos 16 y 17 describe cómo los impíos viven pensando en hacer el mal, porque viven en ese camino que han tratado o que ha estado diciéndonos la sabiduría, que evitemos que caminemos. En los versículos leídos, hermanos, hay un contraste entre el camino de los malos y la senda de los justos. Qué hermoso. El camino de los malos es tinieblas y se va oscureciendo cada vez más. Pero la senda de los justos, ¿cómo es? Va en aumento, en aumento. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La salvación empieza con la aurora en nuestros corazones. Conforme andamos con el Señor, la luz se hace más brillante y podremos ver ese camino de mal y nos guiará a un camino diferente en una tierra donde no hay tinieblas, mientras el camino de los impíos es pura tinieblas. Y ese es el contraste. Dice el 19, el camino del impío es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Ese es el camino de los incrédulos, de los que no son cristianos. Ellos no tienen idea de que tropiezan. Ellos creen que están haciendo bien. Su vida es tropezar, tropezar y tropezar. Usted podría estar pensando, o alguien podría estar pensando en este momento, pastor, pero solo la Biblia, porque hay buenos consejos de otros. Es que no solo puedo vivir buscando solo el consejo de la Biblia. Además, usted puede creer firmemente que sus amigos y familiares y hasta su propia experiencia sí le han dado buenos consejos. Y no lo vamos a negar. Sí, es posible, sí. Y que además son muy sabios no siendo cristianos. El proverbio le llama impíos. Y que hasta este momento no le han fallado y no le ha pasado nada. Sí. ¿Sabe? Esa es la tentación del cristiano. Yo he recibido consejos de gente que conozco de años que no son cristianos. Buenos consejos. Muy buenos consejos. Pero yo me evalúo a quién voy a escuchar. Porque son consejos moralistas, fuera de la cruz. Y sabe, esa es la tentación nuestra del cristiano. Porque esos buenos consejos lo van a llevar a dudar de quién tiene más supremacía. O Dios o sus amigos. La tentación del cristiano de dudar de la palabra, de las promesas y verdades del Señor en su palabra. Por lo tanto, hermanos, si ese es su pensamiento, si usted piensa de esa manera, entonces usted no confía en Dios. Confía más en lo que su corazón engañoso le dice y lo de otros. Escúchelos, no hay otra. No le va a caer la boca y le va a pegar en la cara al hombre o a la mujer. Pero filtre todo bajo la Escritura, porque muy buenos pueden ser y pueden dar buen resultado. La pregunta es, ¿glorifican a Dios? Porque pueden tener un mejor resultado que ustedes esperan. ¿Glorifica a Dios? Y nosotros fuimos creados para su gloria. La gran diferencia entre el mundo y el cristiano.
¿Por qué confía entonces más en ellos o en ese familiar que en el Señor? Le vuelvo a repetir el versículo 19: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en dónde tropiezan. Esta es la vida de un no cristiano, tropezar. Y esta es la respuesta bíblica al pensamiento anterior. Pero déjeme decirle que por más que ellos hablen de Dios, porque muchos les van a meter hasta Dios y digan que le conocen, llenen sus redes sociales de versículos bíblicos, fuera hasta de todo contexto. Pero si sus vidas, sus hechos, su manera de pensar y sus frutos dicen lo contrario, ellos no son cristianos. No son cristianos. Hoy todo el mundo te dice bendiciones y no son cristianos. Dios te bendiga y no son cristianos. No conocen el poder de lo que es decir bendición, Dios te bendiga. No lo conocen. Hay una confusión, hay una religiosidad. No confíe en su propia opinión, su inteligencia, su sabiduría. No confíe en usted mismo. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Muchas veces somos nosotros mismos los peores consejeros. Dice Proverbios 3:5: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia. En el versículo 5 tenemos una selección de palabras que reflejan el tono del libro de Proverbios. Fíate de Jehová, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. La sabiduría humana es inadecuada, pero la sabiduría divina es guía suficiente para nuestras vidas. La verdadera sabiduría consiste en presentarle o prestarle atención y obediencia a Dios, incluso cuando su palabra vaya en contra de lo que nosotros pudiéramos pensar que es lo mejor para mi vida. Hermanos, guarda tu vida. Dios nos manda que busquemos la sabiduría en su palabra para que vivamos en plenitud y obediencia. Solo le quiero recordar: recuerde los caminos de los impíos, es oscuridad. No vaya ahí. Y los versículos 20 al 27, cuando leemos el 23: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué dice? Mana la vida. El corazón es como el timón maestro de la vida. Un corazón malo siempre va a originar una vida mala, una sabiduría terrenal, diabólica. Permitir que el pecado entre en el corazón es contaminar toda la vida. Salomón también nos exhorta a guardar nuestros labios. El versículo 24: aparta de ti la boca perversa, de ti la boca perversa, y aleja de ti los labios falsos, porque pueden hacernos pecar. El corazón controla la lengua. Dice Lucas 6:45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. De modo que al guardar el corazón se guardan los labios. Una boca perversa es la soberbia que habla con burla, con arrogancia, con petulencia, con altivez. Un corazón lleno de falsa sabiduría o sin sabiduría será una boca arrogante, soberbia, centrada en sí mismo. Todo apunta a él o a ella. Por último, Salomón nos insta a examinar nuestra senda. El versículo 26: fíate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. A examinar nuestras vidas. Examínese, deténgase un rato, examínese. Estoy en la fe, confío en el Señor. Examinen sus vidas para ver a dónde está dirigiéndose, a dónde va caminando. ¿Qué estamos pensando? Si estamos menospreciando su palabra. Y si estamos menospreciando su palabra, es menospreciar el consejo sabio de nuestro Señor. El Señor considera o examina nuestras vidas, dice el Proverbio 5:21. Y nosotros también debemos de examinar nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy acá? ¿Cuál es el propósito que yo canto, predico, sirvo, estoy en esa empresa, soy ama de casa, soy doctor, lo que sea? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Sea sabio, deténgase,
me someto a la palabra de Dios, obedezco, busco de su sabiduría. Podemos vivir así, hermanos. No, sí, claro, podemos vivir una vida buscando del Señor y de su sabiduría, no a perfección, pero sí podemos a través de nuestro Señor Jesucristo, porque la vida cristiana solo la puede vivir Cristo Jesús a perfección, y Cristo Jesús ahora lo habita a usted y a mí, por lo tanto podemos vivir para gloria de Él. En el versículo 1 observamos a Jesucristo como el hijo fiel que recibe el consejo de su padre y hace lo que Él dice. Oye, hijo mío, es un contraste. Estamos viendo a Jesucristo. Él, todo lo que oigo de mi Padre, eso hago. Yo voy al Padre. Yo no hago nada que no diga el Padre. Cristo mantuvo su corazón impuro y vivió una vida santa. El versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Por lo tanto, Él es el Hijo que otorga el derecho a los demás de ser hijos de Dios. Cuando dice Juan 1, por su sacrificio en la cruz nos justifica y por lo tanto como resultado nos adoptó. Y aquí estamos todos, la iglesia. Fuimos perdonados gracias a Él, a su obra redentora. Por lo tanto, podemos confiar en su palabra, buscar la sabiduría allí en su palabra y vivir una vida en plenitud y en obediencia a nuestro Señor. No es fácil, yo entiendo, todos pecamos, pero tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Esa es la ventaja. Tenemos el Evangelio en nuestros corazones que nos guía. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Por eso, hermanos, amigos y amigas, ¿a quiénes sigues? Y presta tus oídos para tomar decisiones en tu vida. ¿Cuántos de ellos te llevan a que seas tentado a desobedecer? Y caes siempre en el mismo carrusel. Desenfrenos, mentiras, borracheras, etc. ¿No crees que ya llevas mucho en esos caminos? Usted necesita conocer la sabiduría, quién es, y arrepentirse. Arrepiéntase de sus pecados, deje el camino de los impíos y arrepiéntase. Usted puede vivir de manera diferente y solamente es a través de ser sabios en Cristo, a través de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría tiene un nombre, Cristo mismo, Jesucristo. Dios mismo, arrepiéntase y cree en Jesucristo como su único Dios verdadero, quien puede perdonar sus pecados. Si usted nos acompaña por primera vez, nos está escuchando, no busque más, no sea sabio en usted mismo. Y para nosotros como iglesia, meditemos entonces en nuestros caminos. Detengámonos por un momento, como lo dije hace un rato, y examine sus acciones, sus decisiones, si la hemos estado tomando conforme a la palabra. Busque la sabiduría como a tesoro, guárdela, no se canse de buscar a Dios, que es nuestra sabiduría, y podrá saber a dónde caminar sabiamente. Hermanos, no estamos solos. En este mundo tendremos aflicción, dice, pero también confiemos que Él ha vencido este mundo. Por lo tanto, podemos tomar decisiones sabias en el Señor. Yo sé que hay metas y propósitos en las familias, pero no las tomemos solos. No seamos independientes de Dios y su palabra. Y Él va a proteger tu camino, hermano. Dirigirá tus sendas y las va a perfeccionar para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Solo recuerde, Dios nos manda a que busquemos la sabiduría. ¿A dónde? En su palabra, para que podamos vivir en plenitud y obediencia a Él. Amén. Vamos a orar.